Bueno, comenzamos esa sección el pasado lunes y ha despertado el interés del público porque es muy interesante. Sí, el mundo de la musicoterapia, bueno, para paliar ciertas demandas del personal. Como ¿Verdad, Juanma? Bienvenido, buenas tardes. Bienvenido, Muy Juanma. buena, encantadísimo de nuevo, Amalia. ¿Qué Joaquín. tal? ¿Cómo vamos? Fenomenal, con muchísimas ganas además de seguir contando, porque es cierto que está teniendo muy buena acogida dentro de toda la gente que tenemos, tanto dentro de la provincia como fuera, y totalmente interesado en que demos la máxima difusión posible. Claro que sí, en ello Pues estamos. a eso vamos. En ello estamos. Hoy, ¿qué nos trae? Bueno, ¿Qué tecla tocamos? Vamos a hablar de un ámbito que lo vamos a separar en dos programas, si os parece. Vamos a hablar de TEA, de autismo. En este caso hoy hablamos de sesiones individuales, de casos un poquito más concretos, y la semana que viene lo abrimos un poco para hablar de grupos, de cómo la musicoterapia, la diversidad funcional en general, se puede trabajar en grupos pequeños, pero adentrándonos un poquito a las características específicas de cada uno. Así que yo creo que bien parcelado, hablar de TEA es súper amplio y lo podemos parcelar para que toda la gente también tenga conocimiento. Muy bien, hoy lo tratamos individualmente, Efectivamente. ¿no? Como es la terapia para una persona TEA con musicoterapia individual. Así es. Pues vamos a ello. Y sobre todo, pues yo creo que la mejor manera es hablar un poquito de qué es esto del TEA. TEA, trastorno de espectro autista, que como bien dicen su sigla, es un trastorno que se produce a nivel cerebral, es una condición de tipo neurobiológico que afecta tanto al sistema nervioso como al funcionamiento del cerebro. Y normalmente se manifiesta desde dos vías. Por un lado, esa falta de comunicación, de interacción social, y por otro lado, en la capacidad de respuesta que solemos dar. Para que nos hagamos un poco una idea, la gente, los niños, adultos con TEA, normalmente cuando reciben la información no tienen el filtro que podemos tener el resto de personas. Es decir, que suelen estar analizando mucho cada una de las informaciones que nos llegan. Sí, el por qué esto, por qué... Efectivamente. Entonces eso hace, bueno, que exista un poco un bloqueo, que esa comunicación se pare, que no sean capaces de diferenciar toda la información que tenemos, por tanto, esa comunicación se hace un poco más difícil. Fíjate, Joaquín, que yo analizando, o sea, a medida que nos estás ilustrando con toda esta información, en primera persona me hago la pregunta como, ¿qué pasaría si realmente estuviéramos informados, educados desde niños, pues en todas estas cuestiones? Es decir, cómo tratar a una persona con discapacidad, cómo tratar a una persona con síndrome de Down, cómo tratar a una persona con autismo, o sea, cómo cambiaría todo, al igual que en tema de movilidad. ¿Cómo sería vivir en una ciudad donde cualquier persona con cualquier discapacidad pudiera andar a su libre albedrío como lo hacemos todos, ¿no? Entonces, es tan importante, Juanma, que toda esta información que nos traes cada semana la divulguemos, porque todo empieza por educarnos a nosotros mismos a saber tratar y convivir con personas pues que puedan tener pues eso, autismo, síndrome de Down, una discapacidad, porque al final la pregunta es, ¿quién tiene cierta discapacidad? Posiblemente es las personas que no nos ponemos al tanto y no queremos entender o comprender todo esto. Efectivamente, mira, estoy por lo tanto, totalmente de acuerdo. un pequeño matiz. Ya se ha sacado de la Carta Magna, que eso fue una votación, histórica votación de la pasada semana, el concepto disminuido, que es despectivo hasta la médula, y descartado, sacado de la... Eso es. Es que Amalia lo ha definido perfectamente, discapacidad, no tener capacidad para algo. Entonces creo que al final, si nosotros no somos conscientes de que tenemos que estar adaptados a toda esta realidad, pienso que lo primero, creo que habría muchos más casos de lo que se tiene, algo que sería positivo en realidad, porque si hay más casos, hay más estudios, hay más investigaciones, hay más preocupación y hay más sensación de que queremos realmente adaptarnos más a toda esta situación. Pero esa es la pescadilla que se muerde la cola en toda la sociedad que tenemos. No somos capaces de adaptarnos a que esta situación, esta realidad que tenemos, no la atajamos como deberíamos. Siempre se ha hablado de la integración, ¿no? de que se sientan integrados. La historia es bidireccional, hasta creo yo. Nosotros tendremos que integrarnos en estas situaciones. ¿Vemos algunas imágenes? Sí, os voy a dar algunos datos también para que nos pongamos un poco en contexto. Y es, bueno, ahora mismo normalmente en España, tal y como está a nivel estadístico, tenemos un niño de cada 100 afectados con trastorno de espectro autista.
Si lo comparamos así con cifras un poco del resto de lugares, de países, pues no es tan alarmante. Por ejemplo, en Reino Unido más o menos tenemos las mismas cifras, en Estados Unidos 1 de cada 56, en Canadá 1 de cada 60. Comparado, por ejemplo, con Japón, que hay 1 de cada 160 niños, las diferencias sí son grandes. Pero, por ejemplo, en comparación a Corea del Sur, que tiene 1 de cada 36, ya vamos viendo que dependiendo... 36, ¿no? O sea, que dependiendo del factor ambiental del lugar donde nos encontremos, cambia muchísimo la cifra. Ese dato es muy interesante. Muy interesante. Sí, Como también es claro. interesante saber, para cerrar todo este círculo de datos, ¿a qué edad se suele detectar una persona con TEA, con autismo? Esto lleva a que realmente estas cifras vayan cambiando a lo largo de la historia, porque claro, ahora mismo ¿por qué hay cifras más altas? Sí que puede haber más casos, pero se multiplican porque la detección se hace antes. Ahora mismo se está detectando entre los 18 meses y los 3 años aproximadamente. Hace unos cuantos años, hasta que un niño o una niña no generaba una serie de conductas preocupantes a los 6, 7, 8 años, cuando ya la comunicación sí que se hacía un poco más frenada, no nos dábamos cuenta de todo esto. Por lo tanto, ahora mismo, gracias a que se está haciendo una detección previa, a que hay cada vez más profesionales que están encargados de ver este tipo de casuística, sabemos que las cifras van cambiando. También otro dato que aportar es que hay muchísimos más niños que niñas. Hay una niña por cada 5 niños. Ahora mismo. Es curioso, es cierto. ¿Tiene alguna explicación? Son factores, por lo que se está estudiando, son factores hormonales. Y claro, atendiendo un poco a las causas que generan este trastorno del espectro autista, vemos que también hay muchísimos rumores, muchas cosas de la causa por la cual se produce el TEA. Mucha gente comenta la alimentación, la ingesta de medicina, no está demostrado Pero nada de científicamente. eso te iba a decir, nada demostrado científicamente. Los factores que normalmente indican que se produce un trastorno de este espectro son factores ambientales y genéticos. Por lo general, que haya familiares dentro de este núcleo que también tenga a nivel generacional TEA. O, por ejemplo, bueno, ahora mismo la edad de los progenitores, cada vez estamos teniendo hijos más mayores, que la madre en el momento del embarazo pues, haya tenido un cambio de presión cardíaca. Como un trauma, ¿no? Efectivamente, este tipo de cosas sí que afectan, pero por lo general son factores ambientales y genéticos. Bueno, el trato individual, que es lo que queréis contarnos hoy, incluso apoyándolo con imágenes, cómo se trata el autismo, este es el TEA, trastorno de espectro autista. No sé hasta qué punto, Juanma, la literatura o el cine, de forma acertada o no, eso cada cual que opine lo que quiera, nos ha acercado el autismo como personas con altas capacidades. No sé si esto realmente corresponde con la realidad. Tienen personas, cuando hablamos de capacidades, que capacidad es un término muy amplio. Si hablamos, por ejemplo, de... con un nivel intelectual un poco más por encima de la media. Por lo general suelen tener una especialización, por llamarlo de alguna manera, en algún carácter concreto. Un muy buen cálculo, una buena muy buena organización como de su... mucha metodología, efectivamente. ¿no? Y sobre todo el hecho de hacer las mismas acciones repetidamente, ¿no? Es decir, el comportamiento, la actitud, corrígeme si me equivoco, es repetir, tener una rutina en su vida, una rutina que no se puede salir de ahí, ¿no? Exactamente. Vale. Por eso, cuando nosotros empezamos a trabajar, y otros profesionales trabajan, hablan precisamente de ese establecimiento de rutina. Rutinas que tenemos incluso hasta en el momento del tratamiento. Y nos adentramos, si queréis, un poco en cómo se desarrolla una sesión. Sí, vale. Porque cuando una familia viene directamente a hablar con nosotros, lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es dar sacar un poco una contextualización, que nos hablen cómo se desarrolla su vida en familia. Hacemos un diagnóstico, una preparación de la sesión, una recogida de datos y una evaluación de esa sesión y posteriormente una interpretación de esos datos que hemos cogido. Para que todo ese proceso se produzca hay un punto que es clave a la hora de desarrollar las sesiones, y es establecer un vínculo terapéutico
con ese niño, con esa niña que tenemos. Tenemos unas imágenes en las que podemos ver un poquito esa importancia que tiene el acercarnos a los niños, que es como abrir una ventana un poco. Una vez que se abre, una vez que se denota ese núcleo de confianza, ya sí que se puede desarrollar con muchísima tranquilidad. Aquí utilizamos... ¿Te estás comunicando con él en este momento? Efectivamente. Hay profesiones que son vocacionales, esta es una de ellas, ¿no? Porque te tiene que gustar mucho, ya no la música, porque eres un gran músico, musicoterapeuta, pero el contacto con los seres humanos y con los más pequeños de casa, que no todo el mundo se trabaja con tienen niños. Muchísimo que ofrecernos, mucho más. Deberíamos de tener eso, la mente un poquito más abierta para ver que todas esas capacidades de las que hablaba antes, Joaquín, esas capacidades y esa posibilidad de percibirlas es lo que realmente tendríamos que ir curando. Supongo, Juanma, que tiene que ser todo un reto, saber conectar con personas que normalmente, o sea, es un poquito más complicado si no tienes unas ciertas, porque para mí realmente es que, no sé, te lo puedo decir como, ¿cómo lo podemos definir, Joaquín? Como un don, ¿no? Hay que tener un don para saber conectar, porque claro, ¿cómo te acercas a una persona sin conocerlos? No quiero llamarle pacientes, tus usuarios. Sí, paciente, usuario, sí, está bien el término. Bueno, pues se acercan a ti sin tú conocerlos de nada. Entiendo que tendrás los datos de los padres y tal, pero realmente esa primera conexión con ellos, esa primera comunicación, para crear ese lazo con ellos y que te den esa confianza suya. Lo más importante. Que es lo más importante. ¿Cómo te hace sentir, Juanma? No siempre se consigue, ¿eh? No es un trabajo fácil. Hay ocasiones en las que ese vínculo terapéutico se establece en la primera sesión. Ya ves, cuento con una base importante. Un centro, un lugar donde tiene muchos instrumentos, muchos estímulos y donde sabes que se van a estar fijando continuamente en una cosa y en la otra. Entonces, dependiendo de qué están demandando, tú ya le estás dando una respuesta. Entonces, en ese caso, ya sí que suma. Pero no quiere decir que siempre se produzca. Hay ocasiones en las que necesitas 3, 4 sesiones para que ese vínculo, para que esa cercanía sea latente. Una vez que ya se va teniendo, una vez que recibes un abrazo, una vez que te tocan, una vez que te cogen y te llevan al sitio donde quieren, con lo que quieren hacer, con lo que quieren tocar, una vez que tú estás tocando la guitarra o estás tocando el piano, estás comenzando una canción, deja que suene la canción, pero te estás quitando la última frase, la última palabra, y aparece porque te la están comentando ellos. Mira qué mono. Ay, qué mono, por favor. Aquí en los vídeos, en este vídeo es un compendio un poquito de cuáles son los objetivos que se puede estar trabajando. En este caso, primero la comunicación verbal y no verbal. Si observáis, por ejemplo, a este chico, yo le estoy enseñando una fruta y dependiendo del número de sílabas, él no me la está comunicando, no me la está diciendo, se la está transmitiendo a través de la guitarra. De poder tocar. A partir de aquí, bueno, se crean canciones, un gusto o disgusto por la comida, por la alimentación. Aquí, por ejemplo, tenemos a este niño en el que estamos trabajando sonidos onomatopéyicos. Yo le voy proponiendo una serie de imágenes y él me va haciendo los sonidos de esos animales. ¿Cómo relaciona él esa imagen al sonido que interpreta? Cómo realmente lo... Bueno, vais a ver además en estos... Ahora después lo comentaré cuando terminemos los vídeos. En este caso se establece también la comunicación porque realmente yo voy cantando, voy tocando la guitarra y ellos van tocando al ritmo de la música. Pero en lugar de tocar con otra cosa, están tocando, bueno, con este caso con los instrumentos favoritos, con los que ellos van eligiendo. Aquí tenemos, por ejemplo, otro caso en el que trabajamos con Arasac, un sistema de pictogramas, en el que les pongo una canción que está partida en diferentes pictogramas, las descoloco, ellos mismos lo vuelven a colocar poco a poco, yo lo voy tocando, lo que yo digo ellos lo cogen y lo colocan en un panel. Aquí trabajamos, por ejemplo, la psicomotricidad, la motricidad fina y gruesa. En este caso nos están comunicando a través de unas campanas sonoras en las que yo produzco un ritmo y ellos lo van repitiendo, o al revés, ese factor espejo, ellos van haciendo algo que yo repito y además vas viendo cómo ese contacto visual hace que ellos se estén dando cuenta de que estás hablando con ellos. Que estáis conectando. Sí, es auténtico. Esto que hace Juanma, es alucinante. Me parece de verdad, es alucinante, cierto. Para esto puedo repetir, me parece una de esas profesiones vocacionales. Esto tiene que salir de dentro. Y además, mira que te lleva en muchas ocasiones una sensación regular cuando llegas a casa porque ves que no has dado todo lo que
lo que quería o que no se ha recibido, no ha existido ese el resultado vínculo. que esperabas a lo mejor Sí. en ese momento, ¿no? Pero, sin embargo, cuando llegas a la siguiente sesión y ves que se multiplica por 10 esa sensación, eso parece que no has estado trabajando, pero en realidad sí que has estado sembrando. Teniendo en cuenta también otra cosa, y es que lo que hoy funciona, Claro. no está funcionando siempre. Puedo saber que con un niño una canción le ha conectado muchísimo, pero la semana siguiente vuelvo a cantar la misma canción y ya no quiere escucharla. Claro, porque como nos pasa a todas las personas, es decir, dependiendo Claro. del estado de ánimo que tengamos ese día, vamos a funcionar de una manera y de otra, ¿no? Interesantísimo. Lo dejamos para el lunes que viene, esa segunda parte a la cual te referías. Estupendo, sí, porque vamos a ver cómo se trabaja en grupo. Aquí hemos estado viendo casos muy particulares, individuales. Trabajar en grupo con otros profesionales a la vez que están colaborando. Vamos a tener además nos van a contar un poquito algunas de las experiencias que los docentes y las personas que están acompañando a estos niños tienen de la musicoterapia. Fenomenal. Bueno, contactar con este señor, está en Roquetas de Mar, en Avenida Unión Europea, número 23. 23, muy cerquita del Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, que le sirva como referente, como seña, ¿vale? Bueno. Muchísimas gracias, Juanma. Gracias a vosotros, una semana más. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Venga, chao.